Mi invitado tiene ancestros vikingos. Él es un hombre de fuego. Él fue golpeado por lo que conocemos como el bautismo del amor y se convirtió en un cordero. Y él dice que cuando combinan el coraje de un león con el amor de un cordero, se convierten en asesinos de gigantes. ¿Están listos para volverse con los gigantes de su vida asesinos de gigantes? ¡Yo sí! Sé que es difícil de imaginarte, Leif, la forma en que eras. Eras un bautista noruego callado. El otro día te hice una pregunta. Dije, has tenido muchas experiencias sobrenaturales. ¿Cuál es la experiencia más sobrenatural que tuviste? Tú no parpadeaste y dijiste cuando estuve inmerso en el amor de Dios. Dime sobre eso. Sí, fue un bautismo de amor, es como lo llamo, donde el amor líquido entró en las grietas más profundas de mi vida y el amor perfecto de Dios se llevó el temor de todo mi ser. Siempre estuve motivado, pero era motivado por el temor. Era algo que tenía que hacer. Entonces comencé a recibir su amor y ser amor y dar amor. Y cuando fui, incluso al comenzar a viajar al Medio Oriente y diferentes lugares, descubrí que tengo autoridad sobre lo que amo. Amo genuinamente a esas personas. El mismo amor me conectaba con la gente y luego al siguiente momento Dios comenzó a sorprenderme con señales, maravillas y milagros. Daba tal apertura que si no tenía el amor y llegaba con miedo, es como un perro que se acerca. Él puede oler si tienes miedo. Así es como operaba antes porque había una raíz de miedo en mi vida y como resultado la reacción que tenía incluso de algunas comunidades musulmanas, pero desde que tengo el amor perfecto y comencé a amarlos con un amor perfecto, ese amor perfecto comenzó a cambiar la atmósfera y se llevó el miedo. Y no solo fue que yo cambié, la atmósfera a mi alrededor comenzó a cambiar. ¿Alcanzarías a tantos musulmanes en tantos lugares peligrosos del mundo si Dios no le hubiera enseñado? Y amo la forma en que dice esto. Él ahora tiene el corazón de un cordero, el corazón del amor de Dios y la autoridad del león. Y esa mezcla lo hace convertirse en un asesino de gigantes. Por mucho tiempo traté de aprender a ser un león. Salía y trataba de rugir, pero no salía del corazón del cordero. Y cuando el mismo corazón del cordero y Jesús es... ambos, el cordero y el león, y cuando reconocí que eso es lo que el amor hizo, cuando tuve ese corazón de cordero y comencé a ver a la gente de la forma en que él los veía, sentir lo que él sentía, entonces comencé a decir lo que él decía. Y cuando rugía, la gente comenzó a acercarse en vez de separarse porque salía del corazón del cordero. De pronto se comenzó a ver que había autoridad en ello. La atmósfera cambiaba porque la autoridad venía del amor y Dios es amor. Y cuando ese amor entra en su lugar porque Él ama a esa gente, los quiere libres, los quiere sanos y los quiere liberados. Y es cuando ese asesino de gigantes entra. ¿Quién es ese gigante que trata de venir contra esas personas? ¿Quién es ese gigante que ha lisiado a la gente con temor y esclaviza? Y es cuando viene la naturaleza del cordero porque reconoce y siente eso. Luego, la autoridad. Y sientes eso por dentro. Es hora de rugir, es hora de hacer la diferencia, es hora de hablarle al gigante en vez de sobre el gigante. Y te escuché hablando sobre, obviamente, tomas la historia de David y Goliat y la aplicas. ¿Cómo te mostró Dios que unieras todo esto? Sé que me dijiste que predicabas en una escuela de estudiantes sobre el espíritu.
Comenzaron a preguntarte cómo podías ir a lugares tan oscuros donde la vida corre peligro para guiar a 1 millón de musulmanes a conocer al Mesías. Y comenzaste a enseñarles sobre David y Goliat. Sí, yo descubrí que esas personas realmente buscaban un encuentro. ¿Cuál fue ese encuentro? Y eso es muy importante. Pero luego, cuando vieron uno de mis videos, esos estudiantes comenzaron a decir, bien, ahora nos interesa porque todos enfrentamos gigantes. Necesitamos un avance en la vida, así que estamos interesados en cómo lo hiciste. Y no entendía que solo era sabiduría. Y cuando comencé a decirles, lo primero que hice fue algo humorístico y comencé a describirlo. Yo me presenté y todos rieron. Pero entonces me di cuenta, ¿en qué área en tu vida es en la que no te presentas? Si no hubiera tomado el boleto de avión e ido a donde estaba la crisis, enfrentar al gigante, nunca hubiera vencido al gigante. Pero luego comencé a hablar prácticamente en sus vidas, ya fueran finanzas o adicción, pornografía, cosas con las que luchaban. ¿Cuál de esas áreas a las que no te presentaste? Y luego pasé a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente batalla que luchas? Que te presentarás para la batalla correcta y prácticamente solo comencé a hablar. Pero luego comencé a escuchar que era la enseñanza más transformadora de vidas que escucharon. Y pensé que muchos de mis pequeños mensajes donde tuvieron un encuentro y caían al suelo y tuvieron fuego, tuvieron un encuentro. ¿Eso sería lo más transformador? No. Dijeron, cuando en vez de verlo como un asesino de gigantes, cuando nos mostró cómo ser asesinos de gigantes y lidiar con los gigantes de nuestra vida, en la familia, en la comunidad, eso fue lo que nos cambió. Y ahora tenemos las herramientas diarias para poder despertar y enfrentar a nuestros gigantes. No solo enfrentarlos, sino asesinar a los gigantes. Y esa fue mi alegría, cuando comencé a oír las historias de otros asesinos de gigantes y sus gigantes siendo vencidos y los testimonios que eran compartidos. Eso me animó a escribir y decir, quiero que más gente experimente esto. ¿Sabes? Cuando dices, quiero ver a la gente como Jesús ve a la gente, yo te creo. Creo que tú haces eso. Pero tuviste un pequeño problema con un chico autista que atraía la atención hacia él. Y bueno, no intencionalmente, vamos, tú sabes, es una situación triste. Y tú tratabas de dar una charla a una gran congregación. ¿Qué pasó? Llevábamos en Bangkok solo 2 días y durante el mensaje y la adoración había lamentos y gritos durante el evento. Y para ser honesto contigo, sentí como si la paloma salía y entraban pájaros. Comencé a sentir irritación y sentiste que cosas caían sobre ti. Sí, así fue como me sentía. Pero luego fue más como si él me dijera, cuando ves a ese chico y ves a esa madre, quiero que los veas como yo los veo. Y quiero que pienses sobre él como yo pienso. Y en medio de mi irritación, esa voz calmada y suave murmuró. Y al siguiente momento íbamos a orar. Y todas esas personas se acercaron. Dije, yo sentí que el Espíritu Santo dijo, quiero que te sientes. Y me senté y comencé a sentir a esta madre llevar al chico a casa en la noche. Todos estos años, el chico no podía hablarle a la madre. El chico viendo la cara de la madre y luego al siguiente momento comenzó a golpearla. Y esta cosa solo la capté y comencé a sentir. Primero todo lo que papá Dios siente, lo que le pasa a esta mujer y ese chico. Pero al siguiente momento comencé a sentir al chico y la frustración de no poder comunicarse y cosas horribles. Y me senté ahí. El chico comenzó a luchar contra el brazo de su mamá, esto enfrente de todos. Y comenzó a gatear sobre mi regazo. Y puso su pierna en mi alrededor. ¿Sabes qué? Yo realmente creo que el amor que sentías salió de ti como una flecha justo a él. Yo creo lo mismo. Y lo que pasó aún cuando veías al chico, porque cuando tuve ambos, el video y la fotografía, pero cuando el chico comienza, primero grita y golpea, pero luego comienza a cambiar. Comenzó a verme a la cara. Esto fue delante de todos en el lugar. Y comienza a tocarme. Y comienza a verme y se queda ahí. Y esa noche, como lo decía, se sentó por 1 hora 40 minutos. Así que no hablamos de solo un momento corto, pero todo el semblante del chico cambió. Toda su naturaleza cambió. Y luego su cara cambió. Y podías verlo en su cara. Y ya después es cuando la madre volvió esa noche. Y es difícil para mí no llorar. Pero la mamá volvió y dijo, mi hijo comenzó a hablar. Y esa noche el chico comenzó a hablarle a su mamá por primera vez, viéndola a los ojos. Y ella tuvo un encuentro con el chico que tuvo un encuentro con Jesús. Y con el mismo amor de Jesús. Y solo comencé a decir, Liv, a veces eres como un león y quieres hablar con autoridad a esto. Pero a veces necesitas ser un cordero y el poder del cordero
Al ser un amante incondicional, y solo comienzas a percibir lo que percibo y sentir lo que siento. Hay poder en el cordero, hay poder en la sangre del cordero. Y quiero que aprendas algo, Liv, cuándo ser un cordero y cuándo ser un león. Y eso es una clave para ser un asesino de gigantes. Solo es entender el mismo ritmo del cielo. Porque si no, a veces cuando rugimos, si no sale de la naturaleza del cordero, la misma compasión y el mismo amor que Dios tiene para esas personas heridas, lastimadas y destruidas por los gigantes, entonces no tienes la autoridad para ser asesino de gigantes. Pero bueno, ¿qué tan fácil, volviendo a ese chico? O como 99.9 de los maestros o evangelistas en América dirían, señora, ¿sacaría a su hijo de este auditorio, por favor? Y sonríen en vez de... Eso no es lo que Jesús habría hecho. Y ese chico no habría comenzado a hablar. Y como tú lo viste del modo en que Jesús lo vio, ¡Él sanó! Vamos. Muy bien. Ahora, tú hablaste sobre elegir la batalla correcta. ¿Cómo sabemos cuál es la batalla correcta? Creo que es muy importante para nosotros para qué fuimos llamados. Primero que nada, debemos saber quiénes somos, la identidad. Y lo segundo es para qué fuiste llamado. En mi caso, hay personas que me hacen toda clase de preguntas. ¿Qué sucede en el Medio Oriente? ¿O qué crees sobre esto y eso? A veces me alejo de esos temas porque están fuera del área que me fue asignada. En cuanto me muevo en esa dirección, me muevo lejos de mi unción. Ajá, y ¿sabes qué? Es como conmigo. Hay muchas cosas que puedo hacer, pero elegí mi camino entero. Para ser un especialista en lo que Dios me llamó a hacer. Y yo sé, Leif, nunca hubiera logrado lo que tengo si hubiera intentado hacer todo. Sí, y es como al mirarte, Sid, todos saben cuál es tu salsa especial, para qué fuiste llamado. Y sabemos que compartes la historia sobrenatural de quién es Jesús, y ambos, los judíos y creyentes de todos lados. Jesús es glorificado porque tú estás dentro de tu línea. Es lo mismo que hago en mi vida y trato de ayudar a otras personas en quién eres y para qué fuiste llamado, cuál es tu destino, porque a menudo el gran gigante, o donde la serpiente te mordió, es donde tienes la más grande autoridad. Y los gigantes seguidos separan entre tu identidad y tu destino. Y la clave es volver a la identidad. Este es quién eres, este es cómo te veo. Pero para hacer eso, debes saber quién es Dios para ti. Y luego, cuando lo ves, te ves a ti mismo y luego ves al gigante. Y ahora puedes hablarle al gigante en vez de sobre el gigante, porque tienes una claridad de la autoridad que viene de la identidad. Este es quien soy. Este es el que Dios me llamó para hacer. Y soy uno con Él. Estoy en pacto con un Dios que cumple el pacto. Y este gigante no es el problema. En realidad es una promesa para mí. Cuando me quedo dentro de mi línea y no me distraigo. Hay otra cosa de la que hablas. Si quieres volverte un asesino de gigantes, júntate con asesinos de gigantes. Sí, y creo que esa es otra cosa que se volvió tan importante para mí de reconocer. Incluso anoche cené con algunos de tus invitados que son muy proféticos y comencé a sentir que mi don profético se elevó. También uno de tus invitados que tiene sueños proféticos. Ahora comencé a soñar anoche, solo estando con otros asesinos de gigantes. Cuando estoy cerca de Heidi Baker, acabo de estar en Mozambique, la naturaleza del cordero en mí comenzó a estar alerta y quiero ir más abajo, solo quiero ir más profundo. Y veo a la gente desde una diferente perspectiva. Y cuando quiero ser un cordero, estoy alrededor de Heidi Baker. Si quiero crecer en mi unción de sanidad, estoy alrededor de asesinos de gigantes como Randy Clark, que ha enfrentado al gigante en el sentido de enfermedades y males una y otra vez. Así que la gente distinta alrededor de mi vida solo me promueve. Voy a ser yo mismo. Pero incluso al honrar los diferentes dones que están a mi alrededor en otros asesinos de gigantes, también descubro que tengo acceso a eso que honro. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que mucha gente quiere poder caminar en el delicado balance entre un cordero y un león, entre el amor y la autoridad. Y yo creo que pueden estar a tu alrededor al solo sentarse bajo tu enseñanza. Es la misma cosa. Es lo que sucede ahora. Y cuando volvamos, voy a pedir a Leif que ore por ti, por la unción del cordero. ¿Y qué hay del hecho de que cuando estás en una batalla con un gigante,
Te agotas. Sí, creo que hay 4 cosas principales y puedes saber más acerca de eso en el libro, pero la fatiga, el enemigo trata de agotarnos, pues él continúa cazando una y otra vez. Y luego cuando la fatiga viene, también el miedo. Y ahora cuando el miedo llega... Ese es un gran gigante. Sí, es un gigante. Y lo siguiente que el enemigo hace, el fracaso. Sientes que fracasaste, que eres el único que está aquí. Y luego el abandono. Él te aísla. Y esa es la clase de estrategia del enemigo, quien viene a matar, robar y destruir. Te sientes ofendido por tus mejores amigos y entonces te aíslas. Sí. Él te aísla y por eso es tan importante a veces que entremos en el difícil trabajo del descanso. Y también ese descanso se vuelve tu arma de guerra. E incluso ahí la naturaleza... Bueno, guarda. Eso salió muy rápido. ¿Cómo es que entras en descanso? Entras en descanso es cuando tengo la tendencia de inclinarme adelante para pelear. Y me está agotando. ¿Cierto? Solo me inclino hacia atrás y encuentro descanso, porque cuando me vuelvo un punto de descanso, me vuelvo un punto de descanso donde la presencia de Dios puede descansar sobre mí. Y lo que eso hace, tanto te renueva como recarga. Llena a veces tus tanques emocionales, especialmente cuando tuviste una lucha por un largo tiempo. Pero la segunda cosa que es muy importante, hay un tiempo en mi vida y de seguro en tu vida en que no puedo ver. Hay un tiempo en mi vida en que no puedo ni oír la voz de Dios. Hay demasiado ruido alrededor. Tuve uno de esos incidentes no hace mucho. Pero también la clave, y tengo un capítulo para lidiar con piedras de recuerdos que el enemigo nunca puede llevarse. Y justo antes de venir a hablar contigo, vi la fotografía de cuando Randy Clark oró por mí. Vi uno de los más grandes milagros creativos que he visto, donde un hombre llevaba totalmente encorvado 17 años y Jesús lo enderezó. Tengo una bolsa llena de fotografías conmigo, solo piedras de recuerdos sobre lo que Dios hizo. Porque si quisiera al ver a algunas personas, y sé que hay gigantes que enfrentan, vuelvo a esas piedras de recuerdos y hablo sobre lo que Dios ha hecho. Y su lealtad, su bondad, su amabilidad en el pasado. Y cuando veo esas piedras de recuerdos, mi oído siempre vuelve. Y después de un tiempo, mi visión vuelve y luego veo de nuevo al mismo gigante, pero ahora no lo veo como un gran gigante, sino veo lo grande que es Dios. Y esta es otra clave que aprendí una y otra vez, porque en cuestión de momentos, el sol brilla y parece que todo es una promesa. Y luego la nube oscura viene y de pronto pierdes tu visión y estás perdiendo, como lo digo, tu oído. Y luego la fatiga, el miedo, el fracaso, el abandono llegan. En ese momento, para. Por ese momento, encuentra tus piedras de recuerdos. Este anillo es una joya de recuerdos del espíritu de adopción dado a mí sobrenaturalmente. Todo lo que tengo es una piedra de recuerdos sobre lo que Dios hizo. Y cuando comienzo a ensayar esa piedra de recuerdos, tu oído vuelve, tu visión vuelve. Y ahora al siguiente momento, como asesino de gigantes, no ves lo grande que es Goliat, sino ves lo grande que Dios es. Y en ese momento estás listo para seguir adelante. Pero no eres carne en llamas, eres aceite en llamas. Y lo que absolutamente me encanta, bueno, esto enloquecerá al diablo. Cada punto tuyo que tienes en tu nuevo libro va a enloquecer al diablo. Pero en particular, cada gigante que enfrentes y que venzas es un nuevo ascenso en tu andar con Dios, nueva intimidad en tu andar con Dios. Nuevo poder en tu andar con Dios. Eso enloquece al diablo. Lo hace. Bueno, la gente judía decimos meshuga. Ahora es muy claro. ¿Dónde he sido atacado más? Miedo. ¿Por qué? Por lo que recibo más amor perfecto. Y lo opuesto al miedo es amor perfecto. Y de hecho es la clave para tu destino. Donde eres atacado, ahí es donde debes ser un asesino de gigantes. Así es. Y es lo que pasa cada vez que el miedo viene en mi contra. Me emociono porque me lleva a una promoción en el amor.
Y el amor perfecto que recibo es con lo que tengo autoridad. Si el enemigo no me atacara en esa área, no tendría una promoción en esa área. Y cuando comienzas a ver eso, tened sumo gozo, incluso cuando las pruebas vengan contra ti. Porque tú reconoces que ese gigante aquí y ahora me llevará a otra promoción en mi vida. ¿Por qué David, en la historia de David y Goliat, no toma la armadura de Saúl? Porque David tenía que ser David. David tenía que ser original. Y esa es otra cosa en la que quiero animar a todos aquí. Sé tú. Y bendigo a todos a que seas tú, porque todos los demás ya están ocupados. Así que sé original. David tenía que ser David. Él tenía que ser un joven pastor. Tenía que ser un chico con el corazón que había sido abrumado por Dios. Pero cuando tomas la armadura de otro, termina siendo una copia y el gigante ganará. Y es automático que comienzas a ser tú y como Dios te ha creado con el don que Dios te dio. Y David tenía muy claro eso. Él tenía mucha confianza en un Dios que tenía confianza en que él sería el mismo. Es hora de orar. Solo quiero invitar ahora a cada uno a que nombre su gigante. Quiero que sean específicos. Si es salud, si son finanzas, si es su familia. Tal vez se siente miedo yendo al trabajo, tal vez en la comunidad, o incluso está abrumado por lo que sucede en el mundo. Quiero que nombren su gigante en este mismo momento. Y yo voy a impartir la misma naturaleza del Cordero, el mismo amor de Dios. Primero que nada, para que se lleve el miedo de su vida. Y Padre, vengo a ti en el precioso nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por ser el mayor asesino de gigantes. Gracias porque Tú viniste a darnos vida y vida más abundante. Y ahora le hablo al Goliat que trata de venir a asesinar, robar y destruir. Gracias. En ese mismo momento, levántense y brillen, asesinos de gigantes, porque su luz ha llegado. Es momento de presentarte y recibir el mismo amor de Papá Dios. Sé que crees en Él, pues Él cree en ti. Y solo imparto en este mismo momento la naturaleza del Cordero, pero también la autoridad del león. Parto la valentía que es necesaria para ver a Dios, para poder verte y ver al gigante y ver en este mismo momento y estar animado, porque se trata del siguiente escalón hacia tu siguiente milagro. Así que felicidades, tu promoción ha sido confirmada. Preséntate con el amor de Dios. Sé tú y te bendigo para que seas tú al continuar compartiendo tu jornada, al asesinar gigantes a diario, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Fuiste llamado para ser una voz para Dios, no un eco. Fuiste llamado para ser un original. Fuiste llamado a una vida de grandeza.